Bienvenidos. Esta es Teoría de la Computación y en esta ocasión vamos a ver máquinas de Turing. Una máquina de Turing o TM por sus siglas en inglés es un modelo más general de las computadoras. Tiene más poder que los autómatas que ni siquiera pueden reconocer este lenguaje que está señalado aquí, ¿verdad? A a la n, b a la n, c a la n, donde n mayor o igual que 0. Reconocen este y muchos otros lenguajes más complicados. Sin embargo, su apariencia es similar a la de los autómatas y son máquinas de estados finitos. La máquina de Turing tiene una unidad de control de estado finito y una cadena de símbolos, o que también se conoce como cinta en la literatura menos reciente. La máquina de Turing opera en pasos discretos con dos funciones en cada uno, que es escribir o leer. El movimiento de la máquina en la cadena es de dos direcciones, o izquierda o derecha. El movimiento está en función del estado de la unidad de control y el símbolo de la cadena señalada. Entonces, en este movimiento cambia de estado, escribe un símbolo en la cadena apuntada y mueve la cadena o a la izquierda o a la derecha. Perdón, cambia de estado, escribe un símbolo en la celda apuntada, mueve la cadena a la izquierda o a la derecha. Entonces, la máquina de Turing se puede definir formalmente como una tupla de 7 componentes. El primer componente es Q, que es el conjunto finito de estados. Segundo componente es sigma, conjunto finito de símbolos de entrada. Siguiente componente es gamma, es el conjunto completo de símbolos de la cadena o de la cinta. Y este incluye el conjunto finito de símbolos de entrada. Siguiente componente es delta, que es la función de transición. El siguiente componente es Q0, que es el estado inicial, y ese es un elemento de Q, que es el conjunto finito de estados. Siguiente componente es B, que es el símbolo de espacio en blanco. Este es un elemento de gamma y no es un elemento de los símbolos de entrada. Y último componente es F, que es el conjunto de estados de aceptación y es a su vez un subconjunto del conjunto finito de estados. Entonces, en la parte superior izquierda vamos a estar señalando, recordando la tupla que acabamos de describir para tenerla más a la mano. Y en esta lámina vamos a describir la función de transición. La función de transición relaciona un conjunto que contiene tuplas que se componen de la relación entre el conjunto de estados Q y el conjunto de símbolos de la cadena. Ese es el dominio, y el codominio está compuesto por tuplas de 3 componentes, que es Q, cruz gamma mayúscula, cruz D. Entonces, en otras palabras, esta función de transición recibe como entrada un estado Q y un símbolo de la cadena X, y da como resultado un estado P, es lo que se escribe en la casilla señalada y sustituye lo que haya en ella con Y. Y D, que es la dirección, ya sea izquierda L o derecha R, por sus iniciales en inglés. P y Q son estados, X y Y entonces son gamma, repitiendo.
P es el siguiente estado, que puede ser el mismo que Q, puede ser igual a Q. Y se escribe en la casilla señalada y se sustituye lo que haya en ella. Este es un ejemplo de una máquina de Turing, no es una función o una aplicación en particular, simplemente para ilustrar cómo escribe, lee, cómo se mueve la máquina de Turing informalmente. Entonces escanea su entrada hacia la derecha buscando un 1. Si encuentra el 1 lo cambia a 0, va al estado final F y se detiene. Si alcanza un blanco lo cambia a 1 y se mueve a la izquierda. Entonces otra vez en la parte superior izquierda tenemos la definición de la máquina de Turing como tupla, y en la esquina superior derecha tenemos la función de transición delta. Mientras nos aprendemos el orden de los componentes y de qué se compone la función de transición. Entonces hay que codificar este ejercicio en una máquina de Turing. ¿Cómo lo codificamos? Pues ya sabemos entonces que a través de la función de transición, entonces recibe como entrada un estado Q y un símbolo de la cadena, y da como salida un estado Q, un estado P que puede ser igual a Q, ¿verdad? Ambos son elementos del Q mayúscula, un símbolo de gamma y una dirección de D. Entonces, una solución que da el autor es que tiene solamente dos estados, el Q y el F. Tiene dos símbolos de entrada, que es el 0 y el 1. Tiene tres símbolos de cadena, que son 0, 1 y B, que significa el blanco, ¿verdad? Porque aquí está definido en esta componente. Tiene su función de transición delta, que es estos tres renglones. Tiene un estado Q, que es el estado inicial. El símbolo B, que lo acabamos de mencionar. Y el conjunto de estados de aceptación, que solamente es 1 y es F. Entonces escanea su entrada hacia la derecha buscando un 1. Entonces, estando en el estado Q, recibiendo un 0, pues simplemente lo deja como está y se mueve a la derecha. Estando en el estado Q y leyendo un 1, entonces va al estado F, que es el de aceptación, lo cambia a 0 y se mueve a la derecha, que es el segundo paso que habíamos descrito aquí. ¿Qué pasa si alcanza un blanco? Entonces dice, estando en el estado Q alcanza un blanco, entonces se queda en el mismo estado Q, lo cambia a 1 y se mueve a la izquierda. ¿Qué palabras son las que puede aceptar esta máquina de Turing? Por ejemplo, bueno, pues está el 01, 001, 0001, etcétera, o el 01, 011, 0111, etcétera, o el 1, el 11, 111, etcétera, o el 0, 00, 000, etcétera, y el epsilon. Bueno, ¿cómo se va moviendo? Esta es una ilustración de cómo se mueve la máquina de Turing. Entonces, ya dijimos que a la izquierda pues hay un número infinito de blancos o de cadenas vacías, a la izquierda del string y a la derecha también. Y entonces empezamos con este 00, que sí dijimos en la lámina anterior que es una palabra que debería de aceptar. Entonces está en el estado Q y leyendo un 0,
Entonces, ¿qué es lo que toca? Lo que está en rojo es seguir en el estado Q, dejar el 0 como estaba y moverse a la derecha. Entonces ahí está, se mueve a la derecha, deja el 0 como estaba. Otra vez lee el 0 como entrada, estando en el estado Q. Entonces toca esta misma función que dice que deja en el estado Q, el 0 lo deja como estaba y se mueve a la derecha. Ahora encuentra un blanco, entonces el que toca es este renglón. Estando en el estado Q, lee un blanco, que es lo que toca, se queda en el estado Q, lo cambia a 1 y se mueve a la izquierda. Ya se movió a la izquierda. Y ya cambió el blanco. Ahora lee un 0, otra vez el primer renglón, lee un 0, estando en el estado Q, se queda en el mismo estado, deja el 0 como estaba y se mueve a la derecha. Ve un 1, entonces ahora toca el segundo renglón, lee un 1, estando en el estado Q, lo cambia a 0 y se pasa al estado F de aceptación. No hay movimientos posibles porque ya está en el estado F. No hay ninguna transición que diga qué hacer cuando está en el F. Entonces la máquina de Turing se detiene y como está en un estado de aceptación, pues acepta esa palabra. Bueno, ¿cómo podemos describir los movimientos de una máquina de Turing formalmente? Pues con esta descripción instantánea ODI. Entonces esta descripción instantánea pues se forma de caracteres x1, x2 hasta xi-1. Después sigue q, ¿sí?, que es el estado de la máquina de Turing. Y después sigue xi, xi más 1 hasta xn. Entonces tenemos n símbolos. El Q está a la izquierda del estado xi, quiere decir que está apuntando al iésimo símbolo. Esta entonces es la descripción de la configuración de la máquina de Turing en cada movimiento. De x1 a xn es la porción de no blancos entre los extremos izquierdo y derecho de la cadena. Entonces, repitiendo, Q es el estado de la máquina de Turing y a la derecha de Q es el símbolo al que está apuntando en ese momento la máquina de Turing. La cabeza de la máquina de Turing también se le conoce como la cabeza. Entonces, de x1 hasta xn pues es la porción de símbolos que no son blancos en la cadena de extremo izquierdo a extremo derecho. Ahora, los movimientos de una máquina de Turing pues va cambiando de una configuración a otra o de una descripción instantánea a otra. Entonces, para denotar el cambio utilizamos este símbolo de derivación con subíndice m, que es la máquina de Turing de la que se trate. Se designa para un movimiento, un solo movimiento, de una descripción instantánea a otra, o de una configuración a otra. Entonces, en la función de transición delta, que recibe como entrada un estado Q y un símbolo que lee que está leyendo es el xi, entonces da como resultado un estado P, cambia lo que estaba leyendo en xi por y y se mueve a la izquierda, en este caso es un ejemplo. Entonces la descripción instantánea nos quedaría como lo que sigue aquí a la derecha, ¿sí? Es decir, va del x1, x2 hasta xi-1, está apuntando en el estado Q a el símbolo xi, el iésimo símbolo. Después sigue de ese iésimo símbolo el iésimo más 1, el iésimo más 2,
hasta llegar al xn. Entonces hasta ahí vamos en la entrada. Después el símbolo de derivación nos apunta a cuál es la nueva configuración después de ese movimiento, de esta lectura. Y el movimiento que nos dice que hay que hacer, esa función de transición, es que cambia el estado P, ¿sí? Y lo sustituye, Y sustituye a XY y se mueve a la izquierda. Entonces, ¿cómo quedaría esta configuración? Bueno, entonces la parte izquierda de el símbolo que cambió, entonces es x1 hasta x2 hasta xy-2. Entonces, ¿por qué xy-2? Porque nos movimos a la izquierda, ¿sí? Cambiamos del estado Q al estado P, y ese estado P está apuntando al símbolo y-1, ¿sí? Y-1. Al símbolo y-, ya lo ha cambiado por la y. Y el y-1 queda sin cambios, el y-2 hasta el enésimo símbolo. Entonces esto es una descripción instantánea en un solo paso, ¿sí? Que cambia de una configuración a otra. Ahora, este símbolo, que es el símbolo de derivación, pero ahora con una estrella arriba, se designa para hacer o más movimientos de una descripción instantánea a otra, o de una configuración a otra. Entonces, aquí está el símbolo que decíamos de un solo movimiento, es el que está dividiendo en la parte izquierda, que es como estamos leyendo la configuración inicial, y la parte derecha de este símbolo que está encerrado en rojo, de cómo queda la nueva configuración después de haber pasado el estado P, de haber sustituido XY por Y, ¿sí? Y a qué símbolo va a estar apuntando esta máquina de Turing, es decir, a la izquierda de Y, que es un símbolo menos, que es el XY-1. Es decir, el estado Q se mueve a la izquierda porque es donde está la cabeza de lectura de ese símbolo, del y-ésimo símbolo, se mueve a la izquierda del y-1. ¿Sí? Entonces va a estar apuntando al y-1 porque se movió a la izquierda la cabeza, y además cambió el estado P. Entonces, de apuntar al y-ésimo símbolo, se mueve a la izquierda, apuntará a xy-1. Paso a P y también cambio el símbolo, que era el y-ésimo símbolo xy, a y. Y los restos izquierdos y derechos quedan sin cambios. ¿Qué cambios tendría entonces esta otra movimiento de la función de transición? Es leyendo el mismo símbolo xy, estando en el estado Q, pasa al estado P, cambia el y-ésimo símbolo por la y, pero ahora se mueve a la derecha. ¿Cómo cambiaría? Bueno, pues estábamos entonces apuntando con el estado Q al y-ésimo símbolo, y si nos vamos a mover a la derecha, pues vamos a estar apuntando al y-1, ¿sí? Y cambiamos al estado P, entonces el y-1, y al y-, que era xy, lo vamos a cambiar por y. Bueno,
Entonces aquí tenemos dos movimientos, uno a la izquierda y otro a la derecha, con su respectivo cambio de iésimo símbolo. Ahora, esta es entonces la configuración de una máquina de Turing con 7 componentes. ¿Cuál es el lenguaje de esa máquina de Turing? ¿Cómo podemos representar simbólicamente el lenguaje de una máquina de Turing, ya sabiendo los movimientos, sabiendo que empieza en el estado inicial Q0 y en qué estado debe de quedar? Bueno, aquí tenemos entonces el lenguaje de una máquina de Turing M es igual al conjunto de palabras W tales que el estado Q0 apunta al primer símbolo de la cadena W y en 0 más pasos esa configuración cambia a un alfa que precede a un estado P. Luego P apunta a una cadena beta y esa P es un elemento del conjunto de estados de aceptación. Alfa y beta son cadenas de 0 o más símbolos que pertenecen al conjunto formados por símbolos del conjunto de cadena, y W es una cadena que podría ser incluso vacía. Bueno, esta es una manera de verlo. La otra es desarrollando toda esa cadena W. Entonces es el conjunto de símbolos, conjunto de palabras W. Ese es el conjunto de palabras W que son reconocidas por ese lenguaje, por esa máquina de Turing, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de esa máquina de Turing M es el conjunto de palabras W tales que Q0 empieza apuntando al primer símbolo de la cadena W, ¿sí? X1, seguido de X2, seguido hasta XN, y en 0 más pasos vamos a llegar a una cadena alfa que precede al estado P, ¿sí? Y que le sigue una cadena beta, tal que W es esta cadena que está formada por símbolo X1, X2 hasta XN, P es un estado que pertenece al conjunto de estados de aceptación. Alfa y beta son palabras formadas por símbolos de cadena y esas cadenas pueden ser vacías, y también la cadena W puede ser vacía, pero esta está formada solo por símbolos de entrada. Entonces, estos dos renglones son equivalentes, nada más que aquí está más explícito cómo se forma la cadena W y en el otro no. Bueno, cuando nos vamos a la izquierda, ya habíamos visto un ejemplo, ¿verdad?, de cómo estábamos apuntando al estado, al símbolo XI o al iésimo símbolo, estando en el estado Q, y pasamos al estado P. Si nos movemos a la izquierda y cambiamos el iésimo símbolo por Y, entonces estaría P seguida de el iésimo menos un símbolo. Después el iésimo símbolo ahora es Y, y el iésimo más 1 y siguientes están sin cambio. Pero ¿qué pasaría si este iésimo símbolo fuera el primero? Es decir, Q está apuntando al primer símbolo de la cadena. La cabeza de la máquina de Turing está apuntando al primer símbolo de la cadena y está en el estado Q. Entonces dice que al
al estar en ese estado Q y apuntar, al X1, es decir, al primer símbolo de la cadena, y luego nos movemos a la izquierda, entonces ¿cómo quedaría la configuración en un paso? Bueno, pues dice, pasamos al estado P, pero ahora como nos movemos a la izquierda, pues hay un espacio en blanco. Y después sigue el primer símbolo, que era X1 y ahora es Y. Y después el segundo símbolo, X2 hasta XN. Ahora, otra excepción de moverse a la izquierda, cuando Y es igual a N y la Y es igual a un blanco. ¿Cuál es el cambio? Bueno, pues cuando Y es igual a N, entonces estamos apuntando al último símbolo de la cadena y utilizamos el estado Q a la izquierda de ese símbolo de la cadena, y dice que nos movemos a la izquierda y cambiamos ese enésimo símbolo por una Y. Entonces, ¿cómo queda la cadena? Pues X1, X2 hasta Xn-2, ¿sí? Cambiamos al estado P y la besa apunta al enésimo símbolo menos 1, al enésimo símbolo menos 1, y el enésimo símbolo fue sustituido por un blanco, por eso ya no lo movemos, ya no vemos XN acá ni nada. Otra de las excepciones es cuando ahora nos movemos a la derecha. ¿Y qué pasa si la I es igual a la N? Es decir, estamos en el estado Q y estamos leyendo el símbolo enésimo de la cadena. ¿Qué cambios hay? Bueno, estamos entonces, ahora ese estado Q, en lugar de estar apuntando al enésimo símbolo, pero como I es igual a N, entonces va a estar apuntando a este enésimo símbolo. Bueno, pues la cadena queda como esto, ¿verdad? Entonces estamos en el estado Q, que la cabeza de la máquina de Turing apunta al enésimo símbolo, es decir, al último, y nos movemos a la derecha. Pues ya no hay símbolos después de del enésimo símbolo, es decir, queda todo esto a la izquierda de la Q sin cambios, pero donde estaba la Q, que estaba apuntando al enésimo símbolo, lo cambiamos por una Y, y después pasamos al estado P y nos movemos a la derecha. Esto quiere decir que ahora, en lugar de estar apuntando al último símbolo de la cadena, ahora estamos apuntando a un blanco o una cadena vacía. Entonces esa es una excepción. Otra excepción es cuando la I es igual a 1, es decir, en lugar de estar apuntando al último símbolo de cadena, estamos apuntando al primer símbolo de la cadena, estamos en el estado Q y nos movemos a la derecha. Entonces, estamos en el estado Q apuntando al primer símbolo de la cadena y nos movemos a la derecha. Entonces vamos a pasar al estado P, como aquí nos dice. Ahora vamos a estar apuntando al segundo símbolo de la cadena, y como sustituimos por Y, que es un blanco, entonces ya no vemos símbolos a la izquierda de P. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo programar una máquina de Turing para que reconozca este lenguaje. Este lenguaje ya habíamos dicho que no es regular,
pero sí lo puede reconocer un autómata a pila o una gramática de libre contexto también. ¿Sí? Entonces, una máquina de Turing también debe ser capaz de reconocer todos los lenguajes regulares y los no regulares y todavía muchos más. Bueno, entonces, ¿cuál es el plan? Pues vamos a formar una tabla para la función de transición. Señalamos cuál es el estado inicial, ¿verdad? Tenemos solamente dos símbolos de entrada, que es el 0 y el 1. Tenemos, el autor propone que tengamos otros dos símbolos de cadena y el símbolo de blanco. Este ya lo habíamos resuelto entonces con un autómata a pila, no determinista, y la forma de representarlo pues en una máquina de Turing es con una tabla de transiciones y o con un diagrama de transiciones. Pero ¿cómo codificamos el diagrama de transiciones? Bueno, pues es parecido al autómata a pila. Entonces el A va a ser el símbolo que estamos leyendo, Y va a ser lo que va a sustituir al símbolo que estamos apuntando con la cabeza de la máquina de Turing, y D va a ser la dirección a la que vamos a mover dicha cabeza. Bueno, entonces este lenguaje es una secuencia finita de ceros y unos en cadena, precedida y seguida de un número infinito de blancos, que vamos a representar esos blancos con este símbolo. Cambiará, lo que propone este autor es que cambiar un 0 a X y luego un 1 a Y, hasta que todos los ceros y unos coincidan. Bueno, esto es la manera como va a funcionar muy general esta máquina de Turing para reconocer este lenguaje. Bueno, ya con más detalle es que vamos a cambiar repetidamente un 0 a X y movemos a la derecha sobre cualquier 0 o Y que se tope hasta encontrar un 1. Este lo podemos visualizar como un estado. Luego, cuando encuentra el 1, lo cambia a Y y se mueve a la izquierda sobre las Y's y ceros que se tope hasta encontrar una X. Entonces, eso fue un movimiento a la izquierda. El anterior es un movimiento a la derecha. Luego, eso también lo podemos ver como otro estado. Luego, busca un 0 inmediatamente a la derecha, y si lo encuentra lo cambia a X y repite esto, ¿verdad? Cambiando un 1 correspondiente por una Y. Ahora, si termina cambiando todos los ceros a X en la misma iteración en la que cambia el último 1 a Y, entonces ha determinado que la entrada de la forma 0 a la n, 1 a la n es la correcta y la acepta. De lo contrario, se detiene y fracasa. Entonces ahí, cuando ya se cumplieron estas condiciones, pues pasa a un estado de aceptación. Y si no se cumplieron estas condiciones, pues ahí se queda y no cambia de estado para no cambiar a un estado de aceptación. Entonces, estos son pistas. Puedes tratar de visualizar entonces cómo quedaría la máquina de Turing. O antes de visualizar la máquina de Turing, ¿cómo lo harías tú a mano con esas reglas de la máquina de Turing? Que solamente te puedes mover a la izquierda o a la derecha,
Puedes leer y escribir o dejar como estaba lo que estabas leyendo,